manejando las cosas, era de otra forma. Pero eso, gracias a todos ustedes que están presentes y la gente que se va conectando también. Claro, tengo como 40, 45 minutos y me gustaría como decir varias cosas. Lo voy a centrar en Nietzsche, claro, y de ahí voy a hablar del nihilismo, porque acabo de terminar mi nuevo libro, que se llama Nietzsche y el laberinto de Ariadna, que va a salir por acá el próximo año. Entonces, voy a hablar como de Nietzsche, pero siempre están presentes otros autores, ¿ya? Pero como la base va a ser Nietzsche. Es un libro de 800 páginas, ¿no? Un gordo libro escrito en confinamiento en Europa. Entonces, está ahí, está completamente un libro vivo, más para estos tiempos pandémicos y de confinamiento, cuarentena, toque de queda, estado de excepción, enfermedades, hambruna, sistema sanitario colapsado, capitalismo, todo eso en ese mundo está escrito el libro. Y yo creo que por lo mismo es importantísimo más que nunca Nietzsche hoy. Por eso le envié con Fernando, y también está en las redes sociales, una entrevista que me hizo Hebel sobre Nietzsche, para los 120 años de su muerte, donde hablo un poco de eso, hablo del nihilismo en Nietzsche, porque Nietzsche se lee hoy, ¿ya? Después ustedes la pueden tener, si no la tienen, la pueden leer, pero está en las redes sociales, por todas partes está. Pero de ahí me tomo, de ahí me voy a tomar. Entonces, lo primero que quiero hablar es un poco que no es menor, es como un juego para los heideggerianos, perdona Fernando, es un juego para los heideggerianos, y parte de mi lado molestando. Slavoj Žižek, que soy amigo de Žižek, siempre dice lo siguiente, que a Hegel hay que leerlo después de Marx. O sea, no se trata de la típica, los filósofos no hacemos cronología historiográfica, o sea, está Hegel, Marx, ¿verdad? Lenin, Adorno, es como lineal, una filosofía historiográfica. ¿No? La filosofía también hace como juegos de pensamiento, ¿verdad? De estructura de pensamiento. Entonces hay un Hegel que es post-Marx, y cuando es post-Marx, el mismo Marx queda como un discípulo de Hegel, un discípulo de Hegel, y queda como un poco añejo respecto a Hegel, cuando uno lo lee a Hegel después de Marx. O sea, el mismo Hegel se actualiza, y se actualiza de una forma que te permite ver no solamente los problemas del capitalismo, sino múltiples problemas que atraviesan el siglo XX y el siglo XXI. Entonces Gigi trabaja así, yo trabajo así con Hegel, y mucho, la Judith Butler trabaja así, Jameson, y trabajamos Hegel, que es un Hegel como histórico materialista, lo trabajamos nosotros. O sea, y por eso siempre estamos, le tenemos buena a Marx, pero a pesar de Marx es como un paso atrás respecto a Hegel, porque Hegel tiene una potencia lógica de transformación que es increíble. Entonces, por ejemplo, eso se hace con Hegel, repito, y ahí sacamos un libro que se llama Hegel Today, Hegel Hoy, en Herder, con esa línea de interpretación, con Žižek, Duque, Ripalda, Ripin, Pinca, Lamalagú, Fidek, Ruda, etc. Sacamos un libro en esa línea. Hegel ahora, Hegel para las transformaciones sociales actuales, Hegel. Entonces, con todo el juego. Bajo ese juego, esa idea como provocadora, que molesta a la escuela de Frankfurt, molesta a la escuela de Freiburg, a la escuela de París, a la escuela latinoamericana, a Dussel y a ellos, que mostrando un Hegel ahora, quiero hacer el mismo juego con respecto a Nietzsche. Heidegger y Gilles Deleuze deben ser como dos de los intérpretes más importantes que ha tenido Nietzsche en el siglo XX. Ha tenido 500, 1000 intérpretes, todos espectaculares, Levitz, Fink, Foucault, todos los franceses, Foucault, Derrida, Lazara Kaufmann, Bátimo, está lleno de Sloterdijk, está lleno de intérpretes, el mismo Ortega, está lleno de intérpretes de Nietzsche, o sea, lleno, pero y más grandes pensadores, y no solamente en la filosofía, también en la literatura, Tarkovsky, por ejemplo, en el cine, en el arte, en la plástica, en la escuela de Kioto, toda la escuela de Kioto son nietzscheanos, Nishitani era completamente un nietzscheano, traductor de Nietzsche. Entonces hay distintas escuelas interpretativas, la escuela de Kioto, la escuela de Freiburg, la escuela de París con Koyev, la escuela de Moscú con Plejano, hay muchas escuelas interpretativas de Nietzsche también de Nietzsche, y hay grandes pensadores que interpretan a Nietzsche. Y por lo menos hay dos gigantes que son como de los más, que han generado más impacto, que pueden ser Gilles Deleuze en Francia,
¿ya? Desde los 60 en adelante, y Heidegger, que es como del año 30 en adelante, pero porque no se sabía mucho, y sobre todo de los 60 en adelante, cuando él saca el 61, el Nietzsche. Son como dos grandes interpretaciones, como dos interpretaciones ontológicas, ¿ya? Una interpretación ontológica en torno a las fuerzas, a la materialidad, la Gilles Deleuze, y una interpretación ontológica en sentido más clásico en torno al ser, ¿ya? Que es la que hace Heidegger. Son dos interpretaciones, pero y las dos están basadas en la voluntad de poder. Tanto la de Gilles Deleuze, 1962, Nietzsche y la filosofía, y el Nietzsche, publicado en 1961 por Heidegger, pero el texto de Heidegger son los estudios de Heidegger del año 36 al 46, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la guerra y post la guerra. En esos 10 años de investigación de Heidegger sobre Nietzsche, basada en la voluntad de poder, Nietzsche pues lo publica en este tomaco de como 1000 páginas, 61. Muy viejo Heidegger, lo publica en 61. Bueno, son como dos interpretaciones muy grandes. Entonces, por eso quiero decir, y la de Heidegger, que es la que me interesa como, para molestar a Fernando, la de Heidegger es como la que hegemoniza. Incluso pasa algo muy chistoso y como gracioso, o sea, con los filósofos en general. Por ejemplo, en Francia es una locura. Uno se pone a discutir de Hegel con un amigo francés, que no voy a nombrar, con filósofos franceses, y dice, oye, no es Hegel, era Koyev. Me estaban hablando de Koyev. Entonces, tenían completamente Koyev como Hegel, pero Koyev no es Hegel. Al contrario, Koyev entiende a Hegel como una estructura dialéctica material cerrada, y por eso el fin de la historia, pero Hegel nunca lo pensó así. Bueno, entonces uno se pone a discutir con un gran marxista francés, discutiendo, y no es Marx, es Althusser. Entonces era Althusser, y pasa lo mismo. Por ejemplo, uno se pone a discutir de Nietzsche, y no era Nietzsche, era Gilles Deleuze, o Klossowski. Entonces pasa eso, o sea, realmente es una locura. Y ahora, por ejemplo, a los lacanianos les pasa lo mismo. Uno se pone a hablar de Lacan, y no es Lacan, es Miller, Jacques Miller. Entonces, hay una sobrecodificación tremenda de los autores, y el otro autor es secundario, es fundamental, pero Koyev no es Hegel, Althusser no es Marx, Gilles Deleuze no es Nietzsche, Miller no es Lacan, por ejemplo. Bueno, y Heidegger no es Nietzsche, en absoluto. Entonces, es tan fuerte la interpretación de Heidegger en general de la filosofía, como la historia del ser, que se puede creer que incluso que la propia filosofía sea el develamiento del ser. Yo no lo creo en absoluto eso. A mí el ser es una construcción también político-material de la época. Incluso ni Platón pensaba así, es lo que yo creo, ¿no? Ni Parménides pensaba así. Bueno, pero es tan fuerte la interpretación que hace Heidegger, por lo importante que es Heidegger como filósofo, y no solamente con Nietzsche, con Hegel, con Hölderlin, con Schelling, con Kant, igual, aquí sí, con los griegos, y en general con toda la filosofía, es tan fuerte su estructura analítica de pensamiento filosófico, en sí misma es una obra de arte. A mí me encanta Heidegger como filósofo, con lo que él hace, pero creer que eso es la filosofía, o eso es Grecia, o la modernidad, o es Nietzsche, yo creo que es un error gigantesco, absolutamente gigantesco. Dicho eso, simplemente me centro en el caso de Nietzsche. Creer, por ejemplo, que cuando uno lee a Nietzsche es la filosofía del nihilismo, o sea, hay una ontología en torno a una ontología presente ahí que le da el paso a Heidegger, ¿no? Heidegger coloca a Nietzsche como una precuela de él, ¿verdad? Como el último momento de la metafísica, donde se cancela el ser, y ahí acontece el nihilismo, y el nihilismo de cierta forma se expresa en la Segunda Guerra Mundial, a través de la voluntad de poder, a nivel ontológico, y el eterno retorno como una repetición de lo mismo, de esa voluntad. Cuando uno juega con esa ontoteología, de esa construcción del nihilismo que atraviesa esta cancelación metafísica del ser desde la nada en Nietzsche, y entre comillas, Segunda Guerra Mundial, si uno cree eso que es Nietzsche, por favor, no entendió nada Nietzsche. Y entre paréntesis se lo digo al oído a usted, y nada Hegel, y nada Schelling, y nada Hölderlin, y nada Grecia tampoco. Pero, entonces, lo que hay que hacer con Nietzsche es leerlo después de Heidegger. Porque si no, vamos a tener siempre la cosa ontoteológica, siempre la cosa del ser, siempre la historia del ser, la historia del nihilismo, la historia del superhombre, todo eso, los grandes tropos
heideggerianos puestos en Nietzsche. Claro, y Nietzsche es un animal tremendamente duro, bestial, que no se deja atrapar por filósofo, ni poeta, ni político, ni ontólogo alguno, en absoluto. O sea, Nietzsche es brillante, pero no se deja atrapar, se los come con patatas, se come con patatas a los ontólogos, a los filósofos, a los historiadores, a los filólogos que han querido como clasificarlo, que lo han querido como clasificar, se los comen. Incluso a Gilles Deleuze, a Michel Foucault, a Jacques Derrida, o sea, no hay cómo atraparlo. Entonces, para eso me gustaría, y el tiempo pasa volando, que es tremendo, tendremos que hacer una segunda. Entonces, me gustaría hablar algo de tipo biográfico que es fundamental para entender a Nietzsche, y después voy a volver al tema del nihilismo. Ustedes me imagino que siempre tienen en la cabeza el texto que Heidegger siempre habla, ¿ya? Que siempre habla Heidegger, que Heidegger lo saca de Zaratustra 4, ¿ya? Lo saca de entre las hijas del desierto, y saca el famoso "el desierto está creciendo", ¿no? Que a Heidegger le fascina, lo repite cada rato. Por ejemplo, el famoso "Die Wüste wächst", "Die Wüste wächst", el que les fascina. El desierto desertifica, el desierto desertifica, el desierto crece, como se traduce. El desierto crece, el desierto más como es. Entonces, esa famosa sentencia, ese famoso poema que está en Zaratustra 4, y ahí, en ese desierto crece, además que está el juego analítico, tautológico, de reubicación, ¿verdad?, entre el verbo y el sustantivo. El ser serea, el espacio espacia, el tiempo temporea, la esencia, la nada nadifica, el desierto desertifica. Entonces, como está esa estructura, y Heidegger comienza apresurado, hace una lectura rápida, incluso en base en qué significa pensar, en la lección quinta y sexta, que Heidegger, el famoso curso de despedida que hace Heidegger cuando se va, se está jubilando, lo depuraron por nazi, lo atacaron, lo sacaron fuera, y puede hacer su curso de despedida. El curso de despedida y las conferencias del curso de despedida, ¿qué significa pensar? Está enojadísimo, está súper enojado, porque está, como un Sócrates, está atacando a la gente con el juicio. Por eso es como un Sócrates discutiendo contra el establishment europeo, alemán, francés, que lo depuraron, lo acusaron, y Heidegger quiere mostrar que en realidad es la historia del ser. O sea, no es él que haya sido un traidor, o con Husserl, con Jasper, con Hannah Arendt, con Lewis, con todo el mundo judaico. No solamente, no es él, es la historia del ser. Entonces, por eso Heidegger, en base a Heidegger, hace un juego ahí, es un texto espectacular, es un curso espectacular, curso de despedida, conferencia, se va, venía muy mal de Heidegger después de lo que pasó, de la depuración que le hicieron, se está jubilando, viene eso, y ahí obviamente coloca el desierto está creciendo. Y Heidegger hace una interpretación ontológica, ontoteológica, donde aparece el ser cancelado como la nada, y ahí lo pone en la estructura de famoso Entre las hijas del desierto, y en el poema de Entre las hijas del desierto la coloca y hace su interpretación ontológica del nihilismo a la luz de Nietzsche. Y esa interpretación es entretenida, llega hasta ahora, incluso en todos los chats aparece, en los grupos heideggerianos, en todas las lecturas de Heidegger aparece siempre eso y la voluntad de poder. Aparecen siempre los dos términos, la voluntad de poder, y siempre el desierto está creciendo. Yo le voy a mostrar que no es así, en absoluto. Incluso el texto que lee Heidegger no es así. No, incluso más, cuando uno estudia a Nietzsche, el texto es una parodia. El texto es una parodia y se está riendo carcajada. Se está riendo de la Biblia, se está riendo de Lutero, está hablando un poco de la prostitución, está hablando un poco de muchas cosas que Nietzsche está jugando con el texto, haciendo una tremenda parodia. Incluso está parafraseando a un poeta que le gustaba, Segundón, que se llama Ferdinand Freiligrath. Incluso los tropos literarios son de Ferdinand Freiligrath, y también de la Biblia. Entonces, primero, no tiene nada que ver la interpretación ontológica nihilista del poema con lo que Nietzsche escribió y por qué lo escribió. Entonces ahí uno dice, ¿qué pasa acá? Claro, entonces lo que pasa es que Nietzsche es un pensador complejo. Entonces ahora viene lo biográfico, y después, si hay tiempo, le leo un poco El desierto está creciendo,
y les cambio la lectura de la ontología y la nihilidad que hace Heidegger ahí. Lo repito, porque es un texto jocoso que se está riendo de muchas cosas Nietzsche en ese texto. Entonces no es un texto como para bajonearse, así como, tremendo, es el ser cancelado que aparece como la historia donde la nihilificación está llegando así como llega a la nada, así como la historia sin fin llega a la nada y llega justo a la Segunda Guerra Mundial y la nada es la guerra, la destrucción, el superhombre, las botas y la voluntad de poder que viene a repetir, como Mein Kampf. No es Mein Kampf, no es la voluntad de poder. Entonces primero quiero, uno de los grandes como motivos heideggerianos, ponerlo en cuestión. El texto está en Zaratustra 4, ¿ya? Primero está Zaratustra 4. Zaratustra 4 no era un libro que Nietzsche iba a publicar, Nietzsche sacó, aquí le cuento cosas biográficas, Nietzsche sacó Zaratustra 1 en 1883, febrero, Zaratustra 2 en agosto de 1883, Zaratustra 3 en febrero de 1884. Y esos tres libros, para Nietzsche, son libros separados, pero los tres tienen una unidad, incluso Nietzsche los dejó editados como una unidad, los tres. Editados como una unidad. El Zaratustra 4 es un año después. O sea, Nietzsche, en un año, entre febrero del 83 a febrero del 84, en un año, hizo los tres Zaratustra, que son como, no sé, 400 páginas, 350 páginas. Y los tres tienen una unidad. Cuando Nietzsche habla de Zaratustra, siempre habla de los tres libros. Nunca habla de Zaratustra 4. Porque Nietzsche jamás pensó que Zaratustra 4 se iba a leer, ni publicar. Ojo con eso, jamás pensó eso. O sea, siempre habla, Nietzsche siempre está citando, siempre se cita a sí mismo, y siempre está citando Zaratustra, pero siempre está citando esos tres Zaratustra. Y en especial, Zaratustra 3, porque Zaratustra 3 es el libro más importante de Zaratustra, es el libro más importante de Nietzsche y uno de los libros más importantes de Occidente. Después voy a hablar un poquito de eso, Zaratustra 3. Y el mismo Nietzsche, cuando en el Leche Homo hace un tremendo comentario hacia Zaratustra, bueno, hace un comentario a sí mismo, a su vida, a Alemania, a Europa y a todos sus libros. Nietzsche está desesperado, sabía que estaba enfermo, querían dándole una unidad a su pensamiento, y Nietzsche le hace un comentario a todos sus libros publicados, y le hace un comentario espectacular a Zaratustra 3, a Zaratustra en general, lo termina con Zaratustra 3, y cierra todo Leche Homo con Zaratustra 3. Y cierra todo Leche Homo con El Gran Anhelo, La Otra Canción del Baile y Los 7 Sellos. Todo eso es el mismo Nietzsche interpretando así a los Zaratustra, así toda su obra, desde Dionisos, Ariadne y el Eterno Retorno. ¿Dónde está eso? En Zaratustra 3. Entonces Nietzsche, repito, interpreta toda su filosofía y Zaratustra 4 no aparece. ¿Por qué? Porque Nietzsche lo dejó, hizo una edición corta pagada por él, sacó 25 libros, un poco más, y se lo mandó a amigos para conversar, para discutir, para ver que le hicieran conversaciones. Era como un material de trabajo para amigos, para repensar los problemas del eterno retorno. Nadie le contestó, nadie le hizo ninguna crítica al pobre. Entonces, y era un libro, entonces, cuando uno, si usted ha leído así a los Zaratustra, y por una cosa de mero juego, cuando uno lee, independiente que uno sea un gran lector o no, uno comienza, pasa con lo que voy a decir, uno comienza al inicio y termina al final. Así como uno lee, a menos que uno sea similar, que lea al revés, ¿verdad? Entonces uno lee así. Entonces, y uno no se da cuenta, pasa a Zaratustra 3 y pasa a Zaratustra 4 y termina Zaratustra 4. Qué raro ese. Pero nada que ver, si uno va leyendo, está clarísimo que termina Zaratustra 3 en los 7 sellos. Termina ahí el libro, está clarísimo. Del Libidic o Ediscai, pues yo te amo, o eternidad. Ahí termina el libro, clarísimo. Es el anillo, el anillo de Dioniso de Ariadna que genera el eterno retorno. Termina y después viene Zaratustra 4 y comienza el mago, la adivinadora, el papa, el jubilado, los ricos. Es que es raro el texto, obvio, porque ese texto era distinto. Además, escrito un año después. Además, escrito, Nietzsche quedó tan agotado con Zaratustra 3 que nunca más escribió así. Nunca más. O sea, es un libro más rudo, no está con todo el juego teórico, estilístico, retórico que Nietzsche tenía, que era una maravilla. Nietzsche escribía solamente en 15 días, no podía escribir más tiempo porque la cabeza le explotaba, entonces en 15 días escribía Nietzsche. Después, con Peter Gass, mejoraban los libros y después se iban a la imprenta y después venían las correcciones. Nietzsche no puede escribir más de 15 días, porque explota, que queda enfermo.
Y después de Zaratustra 3, Nietzsche nunca más escribió así. O sea, nunca más. O sea, la penúltima obra fundamental, obra maestra, Zaratustra 3, y después viene el Leche Homo, y eso muere. ¿Ya? Y ahí se puede morir mentalmente. ¿Ya? Los otros libros son todos menores. Y Zaratustra 4, entonces no tiene ni el juego estilístico, ni la retórica, ni la profundización teórica, no tiene nada de eso. Y uno lo ve de inmediato cuando ve el texto. Además, son como juegos, el mago, el adivino, son juegos así. Y si tú vas viendo, lo que hace en Zaratustra 4 es como, había pasado un año de Zaratustra 3, y ahí en la vida de Nietzsche había pasado muchas cosas. Entonces lo que ve Nietzsche es que, así como cuando Hegel escribe la ciencia de la lógica, Hegel dice, con la ciencia lógica vamos a destruir el kantismo que atraviesa las universidades alemanas, la estructura política alemana y la estructura europea. Pasaron un montón de años y dice Hegel, bueno, no pasó nada con la ciencia de la lógica. Nada, todo el mundo es kantismo y Alemania y se está destruyendo todo. El kantismo genera la escisión de todo el sistema. Entonces, en la segunda edición de la ciencia lógica, Hegel dice, nadie me leyó, o sea, no pasó absolutamente nada. Bueno, a Nietzsche le pasa lo mismo. Había pasado un año, en realidad, el eterno retorno, que no ha dicho nada en qué consiste, el eterno retorno no había acontecido nada, o sea, al contrario, en su propia vida, y él se ve que todo había como fracasado. Que la Luz Salomé también no era Ariadna, y la Cosima tampoco era Wagner, pero tampoco era su amigo Rilke, pero no era su madre, tampoco era Elizabeth, tampoco era su amigo, tampoco era Rode, ni Paul Deussen. O sea, todas las figuras donde se podía expresar eso que es el espíritu libre, la libertad que transvalora lo rancio, que nos mata la vida, ¿no? El laberinto de la modernidad, el famoso laberinto de la modernidad, que es que hay un minotauro gigantesco dentro del laberinto, que es el yo, que se expresa en la metafísica y epistemología de Kant y en la estética de Schopenhauer y se representa histéricamente en el arte de Wagner y se arma espiritualmente con el yo del deber de... Estaban todos, o sea, estaba su familia, estaban sus dos grandes amores, Cosima como con Lu, estaban sus amigos, Deussen, Gerdolf, Rode, estaba toda la gente de Basilea, su compañero de filología, estaban sus grandes maestros, estaba Alemania, estaba Europa, entonces él en un año está hundido. Entonces, ¿qué es lo que es ese Zaratustra 4? Es un intento de mostrar figuras donde fracasa el último hombre, no es el eterno, tampoco era la Luz Salomé, y tampoco era el primer Wagner, y tampoco. Entonces, eso es lo que está en Zaratustra 4. Eso es lo que uno está leyendo. Y además, para Nietzsche es algo personal, un libro. Entonces, es la hermana, la nefasta hermana, que decimos, no es que nunca una hermana como Nietzsche, la nefasta hermana es cuando edita, cuando asume el archivo, inventa el archivo Nietzsche y asume el archivo Nietzsche, cuando asume el archivo Nietzsche, ella publica el libro con las 4 partes juntas. Nietzsche ha dejado las 3, Nietzsche lo edita los 3 y ella edita los 4. La Elizabeth era muy inteligente para hacer negocio y no tenía ningún asco a nivel moral, o sea, su hermano está vivo, pero Nietzsche tenía una locura horrorosa de tipo orgánica, lo más probable de hereditaria. Su padre había muerto a los 35 años, muy parecido a la locura que tenía Nietzsche, que son como catatónicos, como orgánicos, que duran muchos años. Entonces, además Nietzsche tenía por parte de la madre como 4 parientes locos. Su padre había muerto loco, aparte tenía, en la guerra se enfermó, le dio disentería, entonces tenía el estómago hecho triza. Entonces Nietzsche pasaba vomitando, todo. Nietzsche era como un vegetariano vegano de la época ya. Se preocupaba de la comida, todo, porque le dolía la guata, los vómitos, y además tenía como un problema gigantesco al ojo, a uno de los ojos, que le producía una ceguera fuertísima con las tonalidades de la luminosidad, eso desde pequeñito. Nietzsche desde pequeño del colegio pasaba en la enfermería por los dolores de cabeza que le causaba su ceguera. Nietzsche usaba unos antiguos potos de botella, que la Cosima Wagner cuenta que ella se ponía al lado y Nietzsche no lo veía. O sea, con 24 años, Nietzsche no. Ya, entonces corporalmente está hecho una triza, y además estructuralmente con la locura por parte materna y por parte paterna, y su padre murió a los 35 años. Entonces era complicado, era súper complicado la cosa de Nietzsche. Nietzsche está completamente loco, enfermo, o sea, vivió enfermo muchos años, de 89
a 1900, y su hermana administró todo. Y entre otras cosas, la hermana, que se dio cuenta, Nietzsche antes de volverse loco, el 88 ya estaba muy famoso. Estaba muy famoso. Entonces, y Nietzsche ya sabía que iba a vender muchos libros. Pues estaba preocupadísimo eso en las cartas. Sabía que venía traducciones al francés, al italiano, al inglés. Sabía que había cursos de él, que George Brande lo hacía en Copenhague. Sabía que lo estaban leyendo por todas partes, que sería un tremendo pensador, muy atractivo. Entonces venían las traducciones, venían los cursos, venía todo. Por eso Nietzsche estaba preocupado de generar una interpretación de su obra, el Ecce Homo, dejar todos los textos cerrados, porque venía la enfermedad, y lamentablemente se enferma, ¿no? Y asume la hermana cuando llega de vuelta a Paraguay. Y la hermana asume y hace un negocio completamente. La hermana venía arruinada completamente de Paraguay, habían hecho una colonia de dignidad, su madre era una antisemita famosa, hicieron una colonia de dignidad en Paraguay, fracasaron, se endeudaron, el marido se suicidó, la Elizabeth se quedó pobre en Paraguay, juntó dinero y volvió como en 1993, Nietzsche ya estaba enfermo, ya completamente enfermo, y que lo cuidaba a su madre. Y ella, ¿qué es lo que hace? Se apodera de todo. Le compró a la madre el derecho que tenía sobre su hermano, es tremenda, quiso anular a su propia madre legalmente como incapacitada para cuidar a su hermano. Nadie le firmó eso. ¿Quién le iba a firmar eso en Námbora a la Elizabeth si todos conocían a la María Nietzsche? Ningún médico, ningún abogado. Luego, ¿qué es lo que hizo ella? Mamá, te paso 30.000 francos y con eso tienes dinero para que Fritz esté bien. Nada más, listo, le tiene 30.000 francos y le firmó todos los derechos, que fue un tremendo error, a la Elizabeth. Y la Elizabeth encontró los derechos de su obra, papeles, fragmentos, cartas, todo. Y 30.000 francos, ¿saben? 30.000 francos era lo que Nietzsche vendía ya, la mamá no sabía, era lo que Nietzsche vendía ya por un libro de él editado al año. Y Nietzsche tenía todo, más allá viene el más, Zaratustra, el nacimiento de la tragedia. O sea, Nietzsche ya en los 90, 92, 93, ya estaba vendiendo enorme. Entonces, incluso fue contra su madre y se quedó con todo. El que hace con todo, armó el archivo y como ella no sabía nada de filosofía, pensaba que su hermano no tenía ninguna obra. O sea, Kant tiene la crítica de la razón pura, Hegel tiene la filosofía del espíritu, no sé. Todos tienen. ¿Y cuál era la obra de mi hermano si ella no sabía? Zaratustra, que es como algo poético, religioso, una locura. No se sabía. ¿No? ¿Qué obra? Entonces, para ella no había una obra. Por eso se inventa la voluntad. Bueno, no había una obra capital. Y Zaratustra era como muy raro. El nacimiento de la tragedia fue considerado lo peor. Si nadie la leía, no se hacían recensiones, lo atacaron, Nietzsche se quedó sin alumno, lo destruyeron en vida a Nietzsche con el nacimiento de la tragedia. Por eso Nietzsche nunca más habló de Dioniso después. Lo destruyeron, los colegas y el establishment filosófico lo destruyeron. Entonces, ¿qué pasó? La hermana, ¿qué es lo que hace? Entre otras cosas, junta a los cuatro Zaratustra. Y de ahí quedó el libro hasta ahora. Y después se inventa la voluntad de poder y la saca en 1901, que se saca la voluntad de poder. La arma con los fragmentos póstumos, habla de la voluntad, y hace muchas cosas. Falsifica el anticristo, falsifica el Ecce Homo, falsifica cartas, destruye cartas, falsifica manuscritos, destruye manuscritos. O sea, es tremendo, o sea, lo que hace. O sea, se inventa un Zaratustra con 4 partes, y se inventa la voluntad de poder, que es la base de Mein Kampf. O sea, horrible, o sea, que seguido por Boiler. Es horroroso. Todo lo que hace la hermana, además la hermana se mete al partido nazi en 1930. O sea, fue un momento nazi. Por eso Hitler estaba en el funeral de la hermana. Y además el buen Hitler mantenía todo el archivo y dinero en el archivo y sacaban toda la estructura ahí filosófica para Mein Kampf y para las teorías más horrorosas del nazismo. Bueno, entonces, la hermana es nefasta. Nietzsche estaba tremendo como pensador, un tremendo pensador. Lamentablemente la locura le llega, formalmente el 3 de enero de 1889, ¿viste? Se fue, Nietzsche no se enteraba de nada, era un loco. Se va y cambia todo, y ese Nietzsche que llega hasta ahora, oye, parece que es neonazi, oye, parece que aquí, parece que es destructor de la voluntad de poder, oye, la guerra, la lucha, entonces aparece ese Nietzsche que atraviesa hasta ahora, y que Heidegger pues, eso mismo lo ontologiza, que es horror, y se mantiene hasta 2020 la ontologización de la voluntad de poder y de este archivo nazi que armó su hermana, que es un tremendo error. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué le digo todo esto? Independiente de Heidegger o del archivo o de Elizabeth. Es porque Nietzsche, y esto es bonito, el famoso texto del desierto está creciendo, lo coloca él. Para él es un material propio, o sea, si él es autor. Él tendría internet, Nietzsche tenía
yo sé cómo, tengo como Nietzsche, yo tengo cuadernitos. Así, Nietzsche tenía como ellos, tiene cuadernitos. Yo tengo muchos cuadernos de apuntes donde voy notando notas, todo, comentarios, notas, cartas, cosas personales. Nietzsche era lo mismo. Tiene sus cuadernos de apuntes, ¿no? Y tiene sus libros que publica y cosas que no publica. Y Nietzsche, entonces Nietzsche tenía sus cosas así. Entonces Nietzsche tiene sus poemas. Y tiene Zaratustra 4. Entonces, para él, Zaratustra 4 es material de trabajo, que lo utiliza en otras partes. Eso. Lo utiliza en otras partes. Entonces, es famoso, La hija del desierto, ¿dónde está? En los ditirambos dionisiacos. O sea, Nietzsche, los últimos textos que dejó en La locura, dejó listo los ditirambos dionisiacos, que son, creo que 9 poemas. 9 poemas. Entonces, Nietzsche termina el Ecce Homo, lo termina en diciembre de 1888, donde deja armada su interpretación filosófica en torno a Dioniso y Ariadna, como expresiones míticas, para poder entender el eterno retorno, porque el eterno retorno no se puede explicar conceptualmente, como diría la Sarah Kaufman, es una metáfora, no se puede explicar, señor Gilles Deleuze, no se puede explicar conceptualmente el eterno retorno, señor Heidegger, no se puede explicar conceptualmente el eterno retorno, porque el eterno retorno se expresa míticamente en el par Dioniso y Ariadna, como un matiz de lo sutil, como un instante del espíritu libre. Un matiz, y el matiz no se deja conceptualizar, ni la voluntad de poder conceptualiza el matiz de lo sutil, que es el eterno retorno. Bueno, dicho en simple, entonces, Nietzsche deja terminado el Ecce Homo, lo deja terminado, y rápidamente deja terminado el Nietzsche contra Wagner, que era el final del caso Wagner, para que quede clara su posición respecto a su padre. Wagner era como el padre de Nietzsche, era muy importante en la época. Deja tipificado y deja listo, el 3 de enero, cuando le viene el brote en Turín, Nietzsche deja armado el poemario de los ditirambos, le deja el índice, lo deja listo, terminado. Y ahí Nietzsche entró en la locura hasta 1900. Entonces, casi lo último que escribió y que dejó listo son los ditirambos dionisiacos. Estos poemas. Y el segundo poema es Entre las hijas del desierto. El segundo poema. Entonces Nietzsche jamás habría pensado que le leyeron Zaratustra 4. Entonces Nietzsche diría, me leyeron los ditirambos dionisiacos, y cuando tú los lees, está clarísimo lo que está pasando con los ditirambos dionisiacos. Está clarísimo. Es como para adultos, está hablando también de lo femenino, está hablando de la luz Salomé, está hablando de muchas cosas, Nietzsche, ¿verdad? No asociado con una ontología del fin, de la nihilidad, está hablando también de la sexualidad. Se está riendo, está jugando, está haciendo una parodia, Nietzsche. Está en la locura, escribiendo, haciendo una parodia, pescando los poemas antiguos y armándolos, sobrecodificándolos y dándole un sentido para que queden publicados. Es que es fundamental para que entiendan lo biográfico de Nietzsche para entender su obra. Otro dato biográfico que es fundamental, y esto es, ya estamos en la hora, que son los textos fundamentales de Nietzsche. Eso me gustaría dejarlo claro, y después volvería un poco, si hay tiempo, a lo del nihilismo. Nietzsche va a ser un pensador tan joven, nació el 15 de octubre de 1844 y se volvió loco formalmente el 3 de enero de 1889. Nietzsche ya venía con la locura de antes, pero formalmente ahí viene el brote fuerte en Turín, ¿no? Y después, repito, nada, hasta 1900 nada. Tiene muchas obras, y entre ellas tiene muchas obras maestras. En El nacimiento de la tragedia, de 1872, Nietzsche está súper joven. Nietzsche entró en el 69 a la universidad con 24 años. 24 años entró a la universidad sin tener grado doctor y sin examen doctoral. O sea, entró como por arriba. O sea, si se está prohibido eso en Chile, y en Alemania está absolutamente prohibido. Y Nietzsche entra con todo. Además, entra con una cátedra, entra con cursos, entra con tremendo, entra en Basilea, tanto al liceo como a la universidad. ¿Y por qué? Porque había un gran amigo, que era un famoso filólogo, Rilke, que lo apoya. Y Nietzsche ya era una leyenda en vida en Leipzig como filólogo. Trabajaba con Rilke, trabajaba en una famosa revista de alta filología, el Rheinische Museum, y Nietzsche había hecho trabajos espectaculares. Ya en esa época Nietzsche era mejor que un analítico para hacer paper especializado en el siglo XXI. Los trabajos que Nietzsche hizo sobre Theognis, sobre Diógenes Laercio, de 30 a 40 páginas en griego, traducciones técnicas, son obras maestras de un joven filólogo de Leipzig que trabajaba en un grupo espectacular de filología pensante.
Entonces, ya Nietzsche tenía fama en vida, y cuando sale la posibilidad de Basilea, se lo lleva la maquinaria. Imagínate, es histórico. Con 24 años llega, hasta Paul Deutsch le tenía envidia. ¿Cómo lo lograste?, le decía. Si no eres doctor, no tienes tesis, no dio examen. Y ya, en Leipzig le dan por unanimidad todo, el grado de doctor. Después en Basilea se lo ratifican, la universidad se lo ratifica y entra con todo, con 24 años. Y además, justo en esa época se hace amigo personal de Wagner y Cosima. Y en Nietzsche 72 saca El nacimiento de la tragedia, que es una obra maestra, pero fue absolutamente destruida en la época por los anti-wagnerianos, por sus amigos de Basilea, por los filólogos, atacado, destruido. Es una obra maestra. Después Nietzsche tiene otra obra maestra que se habla muy poco, que es gigantesca y fundamental para entender el nihilismo, que es Humano demasiado humano, de 1878. En Humano demasiado humano, Nietzsche corta con toda su filosofía, aparece ni más ni menos el espíritu libre. Nietzsche deja Basilea, deja su familia, deja a los amigos, deja Alemania, deja todo y se convierte en el Nietzsche solitario. Y es un libro demoledor. Humano demasiado humano es como decir Wagner. Un ensayo para el espíritu libre, es decir, Nietzsche. El título y subtítulo está diciendo Wagner y Nietzsche. O sea, Alemania y yo, Basilea y yo, Leipzig y yo, Namur y yo. Está demoliendo todos los valores nihilistas de Alemania en Humano demasiado humano y mostrando que lo que viene ahora es el espíritu libre. Deja el filólogo y aparece el filósofo. ¿Sabes? Deja el filólogo y aparece el filósofo. Entonces es una obra maestra tremenda. ¿Y cómo parte el libro? Demoliendo toda la ontología. La demuele completamente. Demuele a Wagner, demuele a Schopenhauer, su toque de amores. Schopenhauer, a Kant, a Wagner, y los va demoliendo desde el comienzo. Por eso ahí se acaba la amistad con Nietzsche. Se lo manda regalo a Wagner, y Wagner le manda de regalo Parzival, y ahí se acaba la amistad entre ellos. Porque Wagner se cuenta de inmediato que era un ataque personal contra él, entre otras cosas, y contra Schopenhauer, que era la teoría estética del sistema identitario estético que tenía Wagner para construir su ópera política. Entonces se destruye. Entonces ahí es una obra maestra que tiene que ser estudiado, Humano demasiado humano. Después Nietzsche es brillante. En 1881 tiene la famosa inspiración del eterno retorno, en Sils María, a 6.000 pies de altura. En agosto, dice, a Sils María, a 6.000 pies de altura, en agosto, dice, pasó Zaratustra y me tocó, dice Nietzsche. Y ahí viene el eterno retorno. Nietzsche no puede escribir. Había escrito Humano demasiado humano, había escrito las famosas sentencias y opiniones, había escrito El caminante y su sombra, textos menores, y el gran Humano demasiado humano, y atrás está El nacimiento de la tragedia, el gran trabajo teórico, estético, donde se muestra un Dionisio con corbata muy serio, que estarían las bases del pensamiento político, estético griego, como expresión para la Alemania y Europa del siglo XIX. Ese era el proyecto teórico, estético, político del nacimiento de la tragedia. El demasiado humano rompe con todo y aparece la libertad. Es otro Dionisos. El espíritu libre que viene a jugar, a moverse, y no hay nada que lo agarre. No hay laberinto alguno que lo pueda domar. Nietzsche se queda completamente solo. Pelea con sus padres y su gran amor. Se acaba su relación con Cosima. Nietzsche estaba enamorado de Cosima. Pero era imposible. Se acaba todo, repito. Su relación con Cosima, su relación con su padre Wagner, pelea con su familia, se va de un hombre con 34 años, deja la universidad por enfermedad. Nietzsche tuvo 176 ataques en un año. Ataques de la enfermedad en un año, o sea, y los ataques eran 2 días en cama, o sea, vómitos, dolor de cabeza. Entonces lo dejan por invalidez, se deja y se sale completamente de la academia y aparece el filósofo. Y el 81 tiene ni más ni menos esta famosa inspiración explícita del retorno que ya venía de Humano demasiado humano, la libertad, el espíritu libre. Nietzsche no sabe qué hacer con ella, no sabe cómo explicarla, cómo hablar del eterno retorno, sí que no quiere nunca más escribir como El nacimiento de la tragedia. No le sirve la estructura de humano demasiado humano, que es aforismos que van generando juegos dinámicos, que van diseminando las estructuras y los valores nihilistas,
y aparece el baile de la libertad. No le sirve tampoco eso, porque hay que mostrar el juego de Eterno, no sabes cómo mostrar el Eterno Retorno. Ahí conoce a la Luz Salomé, que es su Ariadna, su nueva Ariadna. Él tiene 37, ella tiene 21, la Luz Salomé era una loca, 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 pero espectacular. Nietzsche se enamora de inmediato de ella, pero de verdad, ya no es un amor idealizado como la cosa como burguesa, la hija de Liz, la pareja de su padre, hablaban de literatura, hablaban francés, tocaban piano juntos, la mujer de Trifchen, la mujer de Trifchen, la mujer de Lucerna, no, era como, no sé, como una Brunilda, no, ahora es de verdad, partner con Nietzsche le pide 2 veces matrimonio. Ella le dice que no, van jugando, enamorados, se besan, a lo mejor hubo algo más, se juntan en Roma, se juntan en el lago di Horta, en el Monte Sacro, se juntan en Lucerna, en Tautenburg, se van juntando en distintas partes donde Nietzsche está siempre tratando de tener una relación con ella de amor, de pareja, incluso fugarse con ella, y ella jugando, y Paul Ré, que era un gran amigo de Nietzsche, como un trío en la relación. En todo ese juego completamente amoroso, real, concreto de Nietzsche le cuenta a ella el Eterno Retorno. Es la primera persona que sabe el Eterno Retorno, es la Luz Salomé. Por eso Nietzsche es tremendo. Por eso la rabia después de Nietzsche con ella. Y además, los textos más hermosos sobre la mujer están escritos para ella, para Luz Salomé. Por ejemplo, Vita Femina, de la Gaia Ciencia. Por ejemplo, la mujer y la acción a distancia de la Gaia Ciencia. Los textos más increíbles, que no hay tiempo para leérselo ahora. Entonces la Gaia Ciencia está traspasada por la Luz Salomé, termina con Vita Femina, casi el último aforismo de la Gaia Ciencia de Vita Femina, donde describe la luz, se lo voy a leer, describe la luz y le dice así, el parágrafo 339 de la Gaia Ciencia, el final de la Gaia Ciencia de Nietzsche, Vita Femina, y dice así, quiero decir que el mundo está desbordante de cosas bellas, pero a pesar de ello es pobre en nihilismo, es chato, muerto, es una pura repetición mortal, nada, así como lo ha hecho Schopenhauer en el mundo con otra representación. El Eterno Retorno es una pura repetición que es pulsión de muerte, nada, es un puro nihilismo porque no hay ningún sentido, nada. Pero en ese ningún sentido, donde todo es una materialidad sin fin, donde no hay ni una metafísica, ni una ontología, ni una religión, ni una epistemología, algo hay que son instantes de belleza. Ahí está naciendo el Eterno Retorno ya. Mira, ahí está. ¿Y qué más dice? Quiero decir que el mundo está desbordante de cosas bellas, pero a pesar de ello es pobre. Muy pobre en instantes bellos. Y en el desvelamiento, la verdad, en el desvelamiento de esas cosas. La verdad es desvelamiento para Nietzsche, pero un desvelamiento de instantes bellos en la nada aburrida de la materialidad que no tiene sentido alguno. Pero quizá sea este más fuerte encanto de la vida. ¿Cuál es el encanto de la vida? Esos instantes bellos, la verdad son instantes bellos, la verdad es belleza. El desvelamiento, la alesia es belleza, mostración, shine, en la nada de la vida. ¿Qué dice Nietzsche? Hay sobre ella un velo bordado en oro, de la Luz Salomé la rubia. Hay sobre ella un velo bordado en oro de hermosas posibilidades. Mira, en la nada de nihilismo, solamente hay instantes bellos. Bueno, eso es la vida, que se va desvelando y aparecen esos centellantes como Ariadna tiene pelo rubio también, Ariadna tiene pelo rubio y tiene serpientes que tiran fuego, una mena de... Y dice, hay sobre ella un velo bordado en oro de hermosas posibilidades. Fíjense cómo termina. Y aquí, prometedor, resistente, pudoroso, burlón, compasivo, seductor. Todos esos rasgos son de los rasgos de la Luz Salomé, que Nietzsche se lo ponía en las cartas, lo pone en los esbozos, se lo mandaba a ella le contestaba, se reían, peleaban, discutían. Prometedor, resistente, pudoroso, burlón, compasivo, seductor. Y tenía efecto, sí, la vida es una mujer. Ese es un tremendo acto de amor de Nietzsche. Y ahí termina, después viene el último texto, Incipit Tragedia. Comienza la tragedia, el Eterno Retorno. Entonces Nietzsche lo que hace es otra obra maestra que la Gaia Ciencia. Es como una precuela de Zaratustra, pasado por todo el juego con la Luz Salomé, donde se empieza a ver cómo está operando lo femenino y el Eterno Retorno en los gestos corporales de la vida.
Y Nietzsche comienza, y entonces ahí viene su tercera obra maestra, La Guía de Ciencia, para terminar con la obra maestra. Después Nietzsche entra en una locura, encuentra el tropo literario, Zaratustra, que es un texto entre dionisiaco, ¿no? Que es Zaratustra 1, es un libro, Zaratustra 2 es otro libro, y saca Zaratustra 4. Son tres obras maestras, y Zaratustra 3 es la obra maestra para antonomasia, no solamente Nietzsche, que está considerada como la obra más importante de las 100 obras más importantes de Occidente, así a la altura de la montaña mágica, de Fausto de Goethe, de Antígona, de Edipo. Ahí está Zaratustra 3, ¿ya? Una obra maestra que supera la filosofía. Zaratustra 3 es gigante, está por aquí arriba. No solamente es una obra maestra dentro de la obra maestra de Nietzsche, es una obra maestra dentro de la historia de la literatura occidental. Y entre otras cosas, es todo el mito de Dionisio de Ariadna explicado en todos los juegos, que Nietzsche lo conocía por Catulo, por Hesíodo, lo conocía por Ovidio, él mismo lo jugaba con el mito, mostrando todos los matices del eterno retorno. Eso es lo que pasa en Zaratustra 3. Nietzsche queda agotadísimo y ya nunca más escribe así. Después saca Más allá en el mar, que son como los efectos del eterno retorno. Más allá saca la genealogía de la moral. La moral no es de resignación, es afirmativa, nada de costa de resentimiento. Eso Nietzsche es fundamental, porque Nietzsche era así. Aunque Lu lo dejó, Nietzsche la quiere igual. O sea, no está resentido con ella. Entonces, todo eso se explica también en las cartas de Nietzsche y los fragmentos póstumos de Nietzsche. Entonces, la genealogía moral es un libro importante, pero no es obra maestra. Más allá, viene el mal, es una fundamental, pero no es obra maestra. Saca el caso Wagner, una obra genial que demuela a su padre, y a Cosima los demuele, pero no es obra maestra. Y termina Nietzsche con Les Ditirambos, con Nietzsche contra Wagner, y termina con su última obra maestra, que es el Eche Homo. El Eche Homo es la última obra maestra de Nietzsche, que es un libro del siglo XXI. Es un libro que rompe la estructura literaria, es un libro biográfico, pensante, es como una película de Tarkovsky, está lleno de juegos, como fractales, habla de su vida, habla de otra vida, habla de los textos, habla de la filosofía, habla de las cosas, es una metafísica y es de sí mismo. Es como el eterno retorno operando en todos los niveles. Nietzsche dice que Leche Como es el libro del amor, porque el amor es como entiende Nietzsche, el eterno retorno. Y ahí se vuelve loco. O sea, es un pensador que tiene muchas obras maestras para tan poco tiempo, y además dentro de la obra maestra tiene Zaratustra 3, que es una obra occidental de otro nivel. Estoy como a las 10 ya, estoy complicado y no he hablado. Quería volver al nihilismo y matar a Heidegger con la voluntad de poder, pero lo dejaremos para otra oportunidad, mi querido, porque son las 10 ya. Lo tendría que dejar hasta ahí, lo dejo motivado, pero casi no dije nada, se pasó volando. Muchas gracias, Ricardo. De verdad que escucharte nos deja, por lo menos a mí, en lo individual como profesor, y creo que para todos los que están aquí escuchando, en primer lugar, un tema que yo me atrevería a decir es plenamente hermenéutico, diltiano, la importancia, ¿cierto?, de la persona, del autor, de la biografía, digámoslo así, en términos amplios, porque el manejo que tienes tú, que nos planteas claramente, nos obliga a releer a Nietzsche, así como Lacan lee a Freud desde Freud, leer a Nietzsche desde Nietzsche, ¿cierto? Y efectivamente, uno quizás como profesor, yo hago la autocrítica, reducimos mucho un poco a los manuales, al superhombre, las 3 transformaciones, ¿cierto? Sí, y efectivamente creo que aquí queda planteado la necesidad, ¿cierto?, de leer a Nietzsche desde Nietzsche, y insisto en el tema de algo que por lo menos siempre les hago ver yo a los chicos de la licenciatura, a los alumnos y alumnas, que cualquier autor, por eso yo fui escribiendo en el chat los autores que tú nombraste, algunas obras de Nietzsche también, para que los puedan reconocer e identificar, saber quién es, ¿cierto?, la persona que está ahí escribiendo. Dejo abierto el micrófono, ya que por el chat me parece que había una pregunta un poquito más técnica. No sé si la voy a leer o la puedes leer tú, digamos, internamente, Ricardo. Al mismo tiempo abrir el micrófono, ¿sí? Para que puedan plantear sus consultas. Aprovechemos aquí esta bestia magnífica que es Ricardo, que nos pueda compartir, ¿cierto?, su conocimiento, su reflexión,
No quiero ser yo porque tengo varias cosas anotadas ahí donde me tocó la oreja, Ricardo, pero al mismo tiempo... No te la voluntad de poder. No dice el análisis del desierto está creciendo. Es un análisis tremendo. Sí, Nietzsche llamaba a veces a las hijas del desierto a las prostitutas, por si acaso. Cuando habla del vientre, está hablando de la Biblia, está hablando del Leviatán, está hablando de la ballena, los grandes temas de la Biblia. También está hablando de Lutero, está hablando eso es del amén de Lutero. Entonces es increíble. El famoso, mira, el texto, que lo tengo, cuando el texto dice, gloria, gloria a aquella ballena, si permite su huésped encontrarle bienestar. ¿Comprendéis mi docta alusión? Gloria a su vientre, sí fue, su vientre oasis tan delicioso como este, el cual pongo en duda. Por ello vengo de Europa, la más desconfiada de todas las casaditas. Quiera Dios mejorarlo, amén. Ahí, si ustedes saben algo, está parafraseando la Biblia, parafraseando el famoso Dios quiera de Lutero, el amén de Lutero, los textos de la ballena, el desierto está en la Biblia, en los textos de Jesús. Pero también está hablando con todo el oasis de Ferdinand, de los poemas de Ferdinand Freiligrath, y además está jugando con las prostitutas, con el desierto, y jugando, provocando absolutamente textos bíblicos, textos de Lutero, textos poéticos, riéndose de los europeos como ven el Oriente, absolutamente riéndose, a carcajadas. Es una parodia del europeo. El europeo es como un mono, es como un león, como alguien rígido, que no sabe qué hacer, y ahí está en el desierto. Y el desierto es metáfora del propio europeo, que es nada más como una piedra tonta, torpe, o meramente un juego de puras parodias de que se inventa una vida en un laberinto. Entonces Nietzsche está diciendo otra cosa, con el desierto está creciendo. O sea, la interpretación de Heidegger es increíble, se carga todo el juego. Además se sabe cuando Nietzsche escribió el texto en septiembre de 1884. ¿Cuándo lo escribió? Había peleado con su hermana, con la Luz Salomé. Entonces Nietzsche se puso en la buena con ella, andaba feliz, Nietzsche quería mucho a su hermana. Andaba con ella, andaba riéndose, andaba leyendo los poemas de Ferdinand Freiligrath, lo andaba leyendo, se reía carcajada, hacía parodia, sacaba el oasis, sacaba la cuestión, sacaba el desierto, se reía con ella, y está hablando de las mujeres, también está hablando de la Luz Salomé también, está hablando de ella, también está hablando de Kundry, está hablando de la famosa figura wagneriana femenina, está hablando del tremendo juego del desierto que está en la Biblia, está hablando de Europa. Está hablando de Europa, pero hablando de todo ese micro humano paródico, ¿no? Que no sabe qué hacer con el hombre, porque el hombre es puro juego de decisión. Eso es lo que está presente en el famoso poema. Y por eso Nietzsche lo coloca en los ditirambos. Coloca primero aquí, solo poeta, solo artista, y después coloca entre las hijas del desierto. Y después coloca el lamento de Ariadna, el famoso lamento de Ariadna. Todos pensados desde lo femenino, todos pensados del carácter de Ménade, todos pensando en el juego de Dioniso de Ariadna, todos pensados del eterno retorno, que son puros juegos de fisuras, trizaduras, de instantes, que en la nada misma de este nihilismo nos permite articularnos, ponernos a bailar y dar un sentido, y transvalorar los viejos valores que nos despotencian. Entonces Nietzsche está jugando con eso, con el texto. Y si uno no sabe, por ejemplo, que hay una parodia, que está con esos textos jugando, que cuando lo escribió, que se ría carcajada escribiendo los textos, además le encantaba esta cosa del oasis, del camello, se reía de cómo los alemanes se construyen el Oriente, además molestando a los luteranos, molestando los textos bíblicos, jugando con la sexualidad, insinuando la Luz Salomé, insinuando a la Cosima, insinuando también todo lo que es lo femenino, que lo femenino te atrapa, es un desierto que te atrapa y te hunde como lo hundió él estaba enamorado y la Luz se fue con Porré, lo dejó con sus amigos, y él se quedó ahí hundido en noviembre. Él pensaba que se juntaba con la Luz y Porré en París, y después se da cuenta que la Luz dice, chao, calabaza, está con Porré, y él se quedó en noviembre de 1882 solo, con la Gaia Ciencia, con las vitas féminas y su gran amor, que se iban a casar, vivir y crear filosofía, anda con otro y lo dejó. En Nietzsche, que es completamente despechado. En diciembre quiso matarse, quiso suicidarse, tomaba opio. Nietzsche le mandaba carta a la Luz que estaba tomando opio para suicidarse. Así estaba Nietzsche en diciembre de 1888. ¿Y saben lo que hace? En vez de suicidarse, en vez de seguir llorando porque una mujer lo dejó y despechado, ¿saben lo que hace? Están las cartas que le enviaba a ella, y de repente las cartas que le envía a ella, le envía carta a la Luz,
enojadísimo porque lo despechó, y tiene los textos personales que él va anotando. ¿Sabes lo que hacía? Dice, no puedo vivir de resentimiento. Incluso en el dolor es que firmar la vida. En los grandes amigos, en los amigos están los enemigos. A los enemigos hay que afirmar. Empieza eso a escribir, y así, ¿sabes cómo comienza Zaratustra? Comienza Zaratustra con las cartas personales de Nietzsche a los Salomé, con sus textos personales biográficos, diciendo, bueno, cuidado con los amigos son más peligrosos que los enemigos. Yo no quiero tener amigos porque si tengo amigos me destruyen. Yo vengo a traer la afirmación de la vida. Son todos los textos personales de Nietzsche que comienza Zaratustra. Zaratustra es, fuera resentimiento, fuera dolor, no me voy a suicidar, gracias Lu, gracias a ti pude escribir El Eterno Retorno, y aquí está El Eterno Retorno. Y es un libro en homenaje a la Luz Salomé, en homenaje al sentimiento, a lo femenino, a Ariadna Dioniso, para mostrar que a pesar del dolor, del despecho, del dolor que te han dejado, del dolor de Alemania, del dolor de Wagner, del dolor de su familia, del dolor del nihilismo, de todo ese laberinto de la subjetividad, que es una porquería que te destroza, a pesar de, trotzdem, la vida se afirma, se baila, y se crean valores. Eso es lo que hace Nietzsche en Zaratustra. Tremendo. En vez de irse a terapia, a suicidarse, ¿no? Y eso es por la Luz Salomé. Ricardo, hay reflexiones muy interesantes en el chat, pero un poco, y me disculpan ahí Andrés y Arturo, no por no considerar sus preguntas, pero más bien para contextualizar o para llevar la pregunta al tema que nos convoca, al nihilismo. Reinterpreto un poco lo que plantea Antonio ahí en el chat, y te pregunto yo, a propósito de eso, ¿cierto? ¿Cómo se manifiesta el nihilismo hoy día en nuestra época, por un lado? Y por otro lado, si tú ves también una manifestación del nihilismo en Latinoamérica, que efectivamente, por decirlo así, o es solo una visión más bien eurocéntrica o europea la que plantea Nietzsche. Bien, buenísima tu pregunta, mira. Eso está un poco en la entrevista, y está en el libro de Nietzsche, que lo leerán el próximo año. Pero algo bueno que nos trae la pandemia, algo bueno, porque trae muchas cosas horrorosas, es que visibilizaron dos cosas, que yo lo tengo en todas mis entrevistas actuales y en los textos que me han visto en las redes sociales, lo aparecen. Son dos cosas, una externa que no es menor y una intrínseca que es fundamental. La externa es que el capitalismo, sea como se entienda, el capitalismo, como motor económico, social, es casi como una estructura que casi hegemoniza toda la realidad, la hegemoniza. Y ¿qué nos trajo la pandemia? Que desde el G7, el gran Francia, Italia, Estados Unidos, UK, la gran Europa, no sé, los españoles y todo, y nos trae que el G7 llega la pandemia, y los hospitales de Nueva York, los hospitales de París, los hospitales de Milán, de Roma, de París, o sea, se mueren por miles. ¿Quiénes? Sobre todo los ancianos franceses, italianos, españoles, ingleses, la gente que trabajó, y allá son gente que jubila con 2.500, 3.000 euros, o sea, no son pobres, o sea, son gente que, como son su mentalidad, estoy viejo, me quedo en una residencia con sus 2 o 3 millones de pesos pagando. No, se le murieron por miles a los franceses, italianos, españoles, sobre todo en el G7, y también en España. Y los vagabundos, la institución sanitaria no existía. O sea, en el G7, ¿para qué si en Europa y para qué si en Latinoamérica? La institución sanitaria, fuera. La institución laboral, nada. La institución de alimentación, si el virus es un puro juego capitalista de la alimentación. Salta por los mercados chinos, y como estamos globalizados, eso salta para todo el mundo. O sea, los coronavirus son un virus, ¿verdad? El coronavirus es un genérico. Hay muchos coronavirus. Está el SARS, el SARS-CoV-2, del COVID-19, está el MERS. Todos esos virus ya están justo metidos en la gripe y saltan de ciertas estructuras de animales a otros animales y saltan por estos mercados capitalistas externos que atraviesan el planeta. Y como estamos globalizados, se generan estas pandemias. Bueno, eso es. Entonces, no hay institución sanitaria, no hay institución de alimentación, no hay institución laboral, no hay institución educativa. La gente no sabía usar ni software. ¿Cómo en Latinoamérica? ¿Dónde están los computadores, los software, los Zoom, los Meet? En Valparaíso, ¿dónde están las escuelas públicas? Los niños con 40% que no tienen ni conectividad. Entonces, la institución del ocio, todas las instituciones están, el capitalismo la había destruido.
Ya en el G7, que es una vergüenza con la producción, y distribución de capital que tiene, una vergüenza que los italianos, a los franceses, a los ingleses, estadounidenses se les muera su propia gente, para hacer protestas que esos gobiernos se hundan en los gobiernos. Pero ya en toda Latinoamérica, y uno empieza a ver lo que pasa con Piñera, con Bolsonaro, con Trump, con toda la gente, da una vergüenza planetaria. Entonces, ¿qué mostró? Que el capitalismo es una porquería. Tremenda. Y no me vengan con el cuento. Merkel quiere salvarlo con sistemas confederados, más entretenidos, con sistemas... Pero toda la solución que ha hecho la Comunidad Europea es inventarse dinero, si dinero se inventan dinero, y dinero que no existe, y se pasan millones y millones de euros a todos los países para que no vengan las huestes populistas fascistas y que los gobiernos no tengan malestar de sus ciudadanos. Pero la pandemia continúa, y ¿qué hace Latinoamérica si no existe Comunidad Europea? No podemos inventarnos dinero, sacamos dinero de nuestro ahorro los chilenos, para poder mantenernos, y no sirve para nada. Entonces lo que ha mostrado el capitalismo como un modelo económico, y luego casi un modelo como ontológico de la realidad, es una vergüenza, que no resiste. Pero junto con eso, a nivel intrínseco, ese es el nihilismo ahora, y a nivel intrínseco ha mostrado algo que Nietzsche lo sabe muy bien. Voy a hacer una parodia. Tenemos ansia de laberinto. Amamos el laberinto. Así todos queremos que el capitalismo nos salve. La banca nos salve, el FMI nos salve, la Comunidad Europea, el Europeo, la AFP. La AFP no es tan mala, nos salvó con el 10%, y ahora con 10% más, 20%. Entonces, el hombre tiene ansias de... Bueno, no es tan fácil salir del capitalismo. El capitalismo opera como a nivel inconsciente, pero la estructura inconsciente es la estructura política misma que nos atraviesa. Y pareciera que, ¿y por qué tenemos ansia del laberinto? Si el laberinto de la modernidad era el yo, el laberinto de la modernidad actualmente es la producción y distribución de capital. Claro, es el reconocimiento, es lo extractivo, lo acumulativo, es todo ese juego del yo que está operando. Entonces, ¿qué es lo que muestra en el intrínseco? Que somos un tremendo hoyo, que no hay ningún sentido, que no hay ni metafísica, ni ontología, ni epistemología, porque somos un hoyo estructural, diría un subiriano, somos animales abiertos en nuestro sentir, ¿no? Expulsados del paraíso, en lenguaje de Nietzsche, somos materialidades estructuradas en el vacío, completamente en el vacío, y en ese vacío tremendo, o sea, vendemos como Fausto, vendemos nuestra alma al laberinto. Y ese laberinto de la humanidad se llama el laberinto del capitalismo. Entonces, es complicado, porque ha mostrado que ya por los sistemas de cuarentena, toque de queda, estados de excepción, estados de alarma, estados de emergencia, según cómo se llaman los países, con los toques de queda, con las cuarentenas, con los confinamientos, si tienes poco dinero, si tienes mucho dinero, si están 8 hacinados ecuatorianos en un pequeño sucucho de Madrid, o 10 venezolanos viviendo en Valparaíso, Chicago, con hambre, o con rabia, con resentimiento, o que tienen mucho dinero, o en París, tipos con mucho dinero hechos trizas porque están solos, no saben qué hacer. Entonces, se ha mostrado que como somos un hoyo estructural, la gente, desde el hambre concreta, a gente que no sabe qué hacer con su hoyo, con ese carácter abierto, estructuralmente abierto de nuestra propia animalidad. ¿Ah? Y eso ha mostrado tremendo. Y por eso, ¿qué capitalismo nos salve? Que nos salve, nueva normalidad, que movamos todos los trabajos, que movamos todos a hacer lo mismo, y jugando como los Avengers, que vamos a volver al pasado y los vamos a reconstruir mucho mejor ahora, como una banca, con gente buena, con el gurú de turno, con el populismo de turno, con el tonto de turno, pero de cierta forma es puro juego para tapar la estructura vacía y abierta de nuestra propia materialidad, que es la propia materialidad abierta de las cosas, porque no hay sentido en y por sí mismo de las cosas. Como diría un hegeliano, hay un sentido fiaús para nosotros que vamos construyendo unos con otros, o para Nietzsche, jugando en el instante bello, aparece una cierta libertad que nos permite crear cosas. Bueno, ese nihilismo, ¿sí? Entonces, hoy, en la pandemia, es un pobre virus horrible, ridículo, estúpido, que ha mostrado todo el sistema que nos organizaba, que era una triza, pero así todo lo queremos. Por eso no es menor lo que pasó el 25 de octubre. Aparentemente podría ser un proceso revolucionario que cambiara la estructura misma de Chile. Habrá que verlo, pero es interesante lo que pasó, porque pues, pareciera que no queremos más de lo mismo, no queremos más de... Entonces ¿qué es lo que el nihilismo se expresa hoy? Y no es el coronavirus, expresa hoy que la estructura individual, social, histórica, que el capitalismo no es solamente un juego meramente mecánico de una ideología, de una falsa ideología. La ideologización es un modelo de subjetivación capitalista que nos constituye. Claro. Y ese modelo nos va, y en la angustia de estar solo, tengo mucho dinero, vivo en un departamento en París,
pavor con mi propia soledad, o pavor con mi pareja que no la soporto, con mis hijos que nunca los tenía, me iban a las 8 de la mañana, lo veía en la tarde, pero no soporto ni a la familia, o porque tengo hambre, porque no puedo comer. En ese juego se ve absolutamente el problema tremendo del capitalismo, que la pandemia visibiliza, el hoyo estructural de lo que somos. Ahí yo creo que la filosofía, o no, cierta intimidad, vos a lo mejor Nietzsche tiene razón, cierta forma de amor, o Gigi también, ciertas formas de amor permitirían generar algo distinto. Yo lo llamo, yo soy más del nosotros, más tejidos sociales, históricos, nos pueden permitir salir en este nihilismo actual. Así podría contestar. Es tarde ya, Fernando, pero bueno, sí. Gracias por tu respuesta. Claro, quedan ahí algunas cosas muy, muy interesantes en echar una reflexión bien compleja y que quizás te la llevas tú para tu propia introspección, Ricardo. Me dan ganas, obviamente, de seguir conversando. Agradezco, pero profundamente, tu disposición, tu conocimiento y generosidad, sobre todo, de compartir con nosotros, ¿cierto? Con nuestros alumnos, con nuestros profesores invitados que accedieron a participar también, a invitar a sus alumnos. Quizás ahí podemos abrirles un bichito ahí, una inquietud por el conocimiento, por la filosofía. No voy a hacer publicidad a mi licenciatura, a nuestra licenciatura. Sí, pero... que se llena el club de Chile ahí en Luco, con Fernando y con todos los profesores, que esté muy bien. Así que una vez más, Ricardo, yo invito a todos los que están aquí presentes a que busquen, entra en Facebook, Ricardo, entrevistas en The Clinic, interesantes también, lo que les decía al inicio, nos exige, nos demanda también esta necesidad de que la filosofía tenga algo que decir. ¿Ya? Yo soy bastante crítico, reitero lo que dije al inicio, respecto a nuestro propio rol, entre comillas, cuando fue la discusión en el Congreso, por ejemplo, sobre el tema de la interrupción del embarazo, no llamaron a profesionales de la bioética. Me acuerdo que Raúl Villarroel nos contó cuando estuvo aquí en Temuco, que ellos, como comunidad académica de la Chile, como centro de bioética, propusieron algunos artículos, pero realmente llamaban a abogados, sacerdotes, a médicos. Bueno, ¿y la filosofía dónde está? La filosofía tiene algo que decir, ¿cierto? Frente a este contexto y frente, bueno, a otras cosas también. No estamos ahí, el mismo Zaratustra bajó, ¿cierto?, a diseminar, a promover, a contar lo que había reflexionado y no se quedó así con su reflexión. Muchas gracias, Ricardo, gracias a todos los que participaron. Ya son amigos. Si logro recabar sus correos, al menos a través de los profesores les podrá llegar la clase. Yo tengo correo electrónico en las redes sociales que me pueden ver ahí. Siempre estoy ahí, sí, siempre estoy conectado. Listo. Muchas gracias a todos y que tengan una buena semana y un buen fin de semana. Muy bien todo. A luchar y que el miedo no lo lleve al lado oscuro de la fuerza, por favor. Gracias. Ya.